Por supuesto que quiero dejar en claro que es simplemente mi opinión, pero realmente cada quien puede tener la suya. Hay muchas personas que suelen pensar que lo más importante a la hora de empezar un proyecto pues son distintas cosas, y gente que incluso piensa que lo más difícil es pues incluso mantenerse, que más que llegar pues es mantenerse, poder mantener la motivación, las energías físicas, mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en sí creo que tal vez puede ser así, pero considero que no se toma tan en serio lo difícil que es muchas veces empezar y lo tremendamente complicado e infravalorado que está el poder empezar alguna cosa. En estos momentos el Barça pues está empezando su proyecto, está empezando a hacer su trabajo. Es un proyecto que lleva iniciado desde hace realmente 2 años, pero podríamos decir que apenas esta es la segunda temporada que Xavi está empezando completa, y que entonces tal vez merece un poco la pena el tener esto en cuenta, porque todos los entrenadores cuando suelen empezar sus proyectos suelen temblar, y de hecho hay muchos ejemplos que podemos ver en estos momentos. Habría por ejemplo que ver a Luis Enrique, que está empezando con problemas, Ten Hag, que incluso ya había empezado muy bien, pero se le está cayendo el equipo, y no por una cuestión de lesionados. Muchos, como por ejemplo Guardiola, incluso cuando empezó en el City. Arteta en los primeros años tampoco convencía de absolutamente nada. No lo sé quién más, pues Tuchel, ¿no? Empezó perdiendo también demasiados partidos, perdió incluso la Supercopa de Alemania, distintos problemas. Y todos los entrenadores han tenido sus problemas y han tenido cosas horribles, problemas horribles para poder empezar. Sin embargo, cuando estos entrenadores ya han ganado, ya tienen un estatus, y por supuesto lo más importante, dentro del equipo en el que están, ya han hecho cosas importantes, ya pueden, digamos, darse el lujo de tener bajones sabiendo que no les van a destituir. Y evidentemente para esto quiero utilizar como ejemplo a Liverpool. Klopp, por ejemplo, que es un entrenador fantástico. Yo creo que esta es la temporada de resurrección de Liverpool. Está pues haciendo una cantidad de puntos espectacular. En Premier está muy bien. No está tan lejos del Manchester City. Y creo que es algo y en cuanto a juego pues está mejorando bastante, en cuanto a intensidad bastante. Sin embargo, la pasada temporada pues fue una cosa horrorosa. Y parecía que nada que ver, que este es el equipo que no la temporada anterior, sino que el año pasado llegó a la final de la Champions en 2022. Entonces este equipo pues parecía que no tenía, que era irreconocible, tal, dio un bajón, sonó que lo podían quitar, tal, y al final no lo destituyeron, lo dejaron y le dejaron hacer una serie de bajas, como Firmino, Mané, Sadio Mané, etcétera, muchos jugadores que terminó cambiando. Algunos los dejó, como Van Dijk, Robertson, dejó a Alisson. Y por supuesto trajo sangre nueva, ¿no? Trajo a Gakpo y a McAllister. Estoy mencionando solo algunos, no estoy mencionando a todos. Y claro, ahí entre un jugador tan bueno como lo es Salah y todo, y Luis Díaz, Darwin Núñez, que incluso tuvo problemas para empezar. Entonces estamos viendo jugadores que tuvieron problemas y que fue cosa de reajustar piezas y volvió, digamos que al camino. Todo esto también cabe aclarar que es en parte porque sí tuvieron un problema de intensidad. Puede que para esto incluso sea digno que mencionáramos los casos de cuando ganas y ya la intensidad no es la misma. Pero el chiste es que tuvo un bajón y se pudo permitir tener ese bajón sin que, digamos, que peligrase, o sin que peligrase su puesto de entrenador. Y si peligraba, pues claramente yo creo que era en caso de que la situación siguiese así. La situación no siguió así, pudieron aguantar con él y al final los resultados ahí están. Yo estoy seguro que si en estos momentos estuvieran en Champions, hubieran podido hacer cosas interesantes. Entre toda la broma y con toda esa super crisis, lograron meterse, pues ahora sí que en la Europa League, es decir, pudieron acceder a puestos europeos. Liverpool estuvo pues ahí, entonces a Klopp no lo destituyeron, el equipo sigue y tal. Así es como se tiene que hacer las cosas y así es como se tiene que gestionar un equipo, porque cuando generalmente llegas a fin de ciclo quieren echar absolutamente a todos. Y por ejemplo lo que sucedió con Luis Enrique, tomando en cuenta lo que hizo Luis Enrique aquí, que es ganar un triplete, que es hacer un equipo que jugaba como Los Ángeles. Lo normal era pues darle carta blanca, limpiar todo, empezar
desde cero. No es lo que se hizo y al final los resultados ahí están. Sin embargo, lo que se tenía que hacer, repito, era dejarle carta blanca y dejar de hacer. Cuando los entrenadores ya tienen un bagaje con el equipo en el que están, ya es más fácil poder hacer eso. Es más difícil que, por ejemplo, tú a Guardiola le dejes, por ejemplo, el empezar desde cero un proyecto en el Manchester City, sabiendo perfectamente que pues triunfó en el Bayern, triunfó en el Barcelona, sabiendo que Guardiola pues es Guardiola, pero sin saber si en tu equipo lo va a poder hacer bien. Ahora evidentemente ya lo hizo, ya ganó un triplete y por mucho que incluso llegara a un fin de ciclo, seguramente le dejarían hacer y deshacer. Entonces ya es más fácil cuando sí, tienes una buena reputación, pero también en el equipo en el que estás. Entonces si tú logras tener ese estatus, logras mantener todo esto, por supuesto que vas a poder tener una estabilidad más y vas a poder ganar fuerza como entrenador. Cada partido donde ganes, juegues bien, cada título que ganes, cada día y semana que mantengas al equipo con proyecto, que des una buena imagen, es cada vez más puntos de comodín que vas tomando para tomar más fuerza como entrenador. Y una vez que un entrenador toma fuerza en un equipo y es un buen entrenador y le dan carta blanca, ya es muy difícil que le puedan quitar. Y es a lo que quiero ir con todo esto. Xavi es un entrenador joven, es un entrenador muy joven, tiene 43 años, es un entrenador que apenas va empezando su carrera como entrenador, es un novato, podemos decirlo así. Él no tiene una cantidad de equipos ya entrenados, solo ha entrenado al Al-Sadd y poca cosa más. Para poder comparar, por ejemplo, Flick ya ha tenido su bagaje, ya ha podido entrenar al Bayern, a Alemania, y si no menos cierto es que ha estado más tiempo como segundo. Yo creo que ni siquiera Flick esperaba que fuese tan buen entrenador. Klopp ya ni se diga, en el Dortmund, ha estado pues ha estado claramente en el Liverpool, le han ofrecido a la selección alemana, dicho que no, le han ofrecido muchos proyectos y ya tiene su bagaje Guardiola, ya ni se diga. Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich, es decir, ya tiene bastante como para poder destacar. Esto en cuanto a Guardiola. Sin embargo, Xavi no. Xavi lo único que tienes en el Al-Sadd, y también habría que ver lo que hizo en el Al-Sadd, porque también un equipo que jugaba peor, él lo terminó haciendo un mejor equipo, se ha ido y el Al-Sadd ha ido para abajo. Terminó ganando títulos, récord de puntuación, empezaron como una máquina, le dieron capacidad de inversión, que él empezó claramente a obtener una racha de resultados muy buena después de una racha horrible de resultados. Después del parón es por el fútbol de selección, por la situación sanitaria, ¿no? Este problema de la pandemia que estuvo en 2020, pues bueno, claramente digamos que se reanudó el fútbol y a partir de ahí empezaron para arriba. Ganó un montón de títulos y aquí es donde siempre dicen, sí, pero no es lo mismo entrenar al Barça que al Al-Sadd. Correcto, porque la diferencia de inversión es mayor y la presión es mayor. Sí, pero también estás jugando contra los demás equipos de Qatar con jugadores que son nivel de esa liga. No es como que estés jugando con Joao Félix o Pedri y Gavi contra esos jugadores. Estás compitiendo dentro de la dificultad y aún así lo estás logrando. Lo que es la dificultad máxima allí es, pues yo creo que evidentemente muchísimo menos a la dificultad más fácil que hay aquí. Sin embargo, se tiene que considerar eso, que si no comparamos la dificultad máxima, tomando en cuenta las herramientas que tienes, hace todavía más difícil eso y hace que tenga méritos. Entonces Xavi lo hizo bien allí, y si sigue como está en estos momentos en el Barcelona, ganando Liga, ganando Supercopa, ganando Copa, sería literalmente solo la Copa para ya haber ganado los 3 títulos nacionales y solo faltarle los confederacionales y los mundiales, es decir, la Supercopa de Europa, la Champions League y el Mundial de Clubes, y a partir de ahí ya ganó todo. Entonces se necesita tener paciencia con Xavi para poder dejarle hacer. Y una vez que Xavi ya gane 2 ligas, gane 3 ligas, 4 ligas, 5 ligas, pueda ganar una supercopa de 3, 4 supercopas de España, gane 3 o 4 copas, vaya sumando y sumando ligas, copas, supercopas, ligas, copas, supercopas, y ves que el Barça en Champions, primero fase de grupos por culpa de Koeman, segundo por los robos y porque nos tocó un sorteo que quiero creer que fue coincidencia, nos vamos en la fase de grupos. Después de ahí
digamos que empezamos a llegar, pues ya supera la fase de grupos, llegamos a octavos, después a cuartos, y a partir de allí ya empezamos otra vez como nuestra antigua racha, antes de justo hasta el 2-8, que era llegar a cuartos, peleando semifinales, cuartos, semifinales, y ves que el Barça ya empieza a llegar a semifinales, y ya empieza a estar ahí, ya compite contra la Juventus, ya compite contra el Bayern, ya compite contra el Inter, ya compite contra el Manchester City, contra el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, creo que ya lo mencioné, el Arsenal, empieza a pelear con todos los equipos y ya empieza a tener un bagaje donde jugó 3 veces con el de aquí, la mayoría son buenos, jugó 4 con el de allá y la mayoría son buenos. Cada partido y cada vez que el equipo de Xavi empieza a hacer esto, Xavi va a ganar reputación como entrenador. Y yo tengo claro una cosa, y es que Xavi siempre va a decir, no, yo no lo hago porque yo quiera ganar, yo lo hago esto por el Barça, cosa que me lo creo, porque no le compensa nada ser entrenador de un equipo tan perseguido como este. Sin embargo, no menos cierto es que es importante que el entrenador también tenga un bagaje, que el entrenador también se le reconozcan sus méritos. ¿Y cuál es lo peligroso de hacer lo que por ejemplo hace Guardiola, decir, no, el mérito no es mío, de los jugadores, cosa que evidentemente él no piensa eso y es falso, pero porque es falso porque no es cierto. ¿Y cuál es el problema de hacer esto? El problema de hacer esto es que tú puedes terminar recrear una idea en la que entonces si no es mérito tuyo nada, no importa tu reputación, y si no importa tu reputación, cuando tiemble tu puesto es de lo que te tienes que colgar, es el comodín que te va a permitir seguir estando allí. Entonces es el asunto. Xavi va a empezar a ganar reputación, va a empezar a tomar balance de que no sé cuántos partidos ha entrenado, la mayoría son victorias, son muy pocas derrotas y muy pocos empates. Rachas de récords de imbatibilidad, ligas, copas, supercopas, llegando lejos, desbloqueo económico, más capacidad de inversión, vamos a poder fichar ya permanentemente a Joao Félix y a Joao Cancelo, si no quiere Xavi pues los podemos regresar, podemos ir a por Bernardo Silva, ya de una vez por todas podemos irnos a por Joshua Kimmich, a por Wirtz, a por Musiala, a por quien él quiera, o directamente pues hacer una capacidad mayor, es decir, una inversión de 200 millones y vamos a tener más capacidad de inversión, y así va a ser un ciclo, una reacción en cadena, un efecto dominó, donde vamos a poder hacer cosas más interesantes y el proyecto va a ir a mejor. Sí, entonces, ¿por qué menciono esto? Pues porque Xavi en estos momentos para mí ya tiene los argumentos suficientes como para decir que es un buen entrenador, porque que un equipo juegue como su Barça, que cabe aclarar que el Barça de la temporada pasada fue el mejor, y ese Barça pues era un Barça todavía en reconstrucción, el hecho de ver que maneja conceptos y que puede desarrollar bien nuestro estilo de juego, quiere decir que es un entrenador que está capacitado tácticamente para cumplir con lo que queremos, y eso ya es más que suficiente como para poder dejarle. Tácticamente no cualquier entrenador está capacitado para desarrollar un estilo de juego tan complicado como el de nosotros, y podemos decir que es la desventaja de tener este estilo de juego, que realmente no cualquier entrenador bueno te vale. Por ejemplo, Klopp no te vale, es un buen entrenador, pero no tiene entre poco y nada que ver con nuestro estilo de juego. Comparte ahí una que otra cosilla, no menos cierto es, pero no es para nada nuestro estilo. Flick es un entrenador fantástico, pero Flick tampoco es un entrenador que tenga mucho que ver con nuestro estilo. Y así sucesivamente, o sea, son muchas cosas. Hay entrenadores muy buenos, pero yo creo que siempre depende. Entonces, Xavi ha hecho cosas suficientes como para merecer quedarse, pero si tenemos en cuenta que en cuanto logre ganar, como lo ha hecho la pasada temporada y espero que lo haga, y futuramente las demás temporadas también, podremos entender entonces que realmente lo que verdaderamente vamos a lograr, ¿sí? A la hora de que Xavi esté ganando es que esté asentado, esté ya con una reputación, y que por ende cuando haya un momento de debilidad como debilidad por el juego, porque en resultados vamos muy bien, no menos cierto es que los atentados mediáticos nos están digamos que haciendo vendiendo una situación peor de la que es, pero en una situación como esta, o todavía peor, que sea una temporada como la de Liverpool y algo por el estilo, vamos a tener evidentemente la paciencia y va a tener la fuerza suficiente como entrenador como para poder quedarse. Y es a lo que quería llegar yo con todo esto. Todos los entrenadores cuando hacen un gran trabajo se asientan en sus equipos y logran ganar una reputación en la que ya es muy complicado que les puedan llegar a quitar, porque
tienen mucha fuerza y ya es muy difícil que les quiten y más con los éxitos que han tenido. Y cuando Xavi logre tener todo eso, digamos que ya es cuando vamos a poder tener un proyecto y ya no va a temblar. Cada que hay un fin de ciclo, hay una racha como esta, todavía peor, jugando todavía peor, peores resultados, e incluso peor que en el Liverpool, pues no le van a quitar. Entonces a lo que quiero ir yo con el mensaje es que sí, por supuesto es muy muy difícil mantenerse, pero creo que no se valora tanto el hecho de empezar. No se valora para nada lo difícil que es empezar cualquier cosa. Y el asunto aquí es ese, y es que si logramos empezar y Xavi digamos que logra empezar y mantenerse y salva los papeles, pese a que ya han dado entrevista tanto Laporta y Deco, ya han dicho que confían en él al 200%, pese a que ahí hay gente que ya sabemos que hace lo de siempre, que no lo quiere, pues hay gente que sí, que le apoya y es la mayoría. Y una vez que Xavi logra asentarse, va a tomar mucha fuerza, pero mucha fuerza como entrenador, y ya no va a peligrar su puesto. Entonces si dejamos ahora a Xavi seguir ganando, va a tomar mucha fuerza y se va a sentar como entrenador y ya no va a haber casi nadie que lo pueda quitar. Eso por una parte, y al mismo tiempo si le dejamos digamos que empezar y seguir manteniéndose, el Barça al final también va a seguir ganando, porque yo confío en Xavi. Ha hecho un gran trabajo y ha demostrado que sí puedo sacar al equipo de la situación en la que estaba. Menos lesionados, más juego, más seriedad, normas de conducta, mejores fichajes, mejor planeados, una mejor plantilla, un mejor juego, dominando mejor absolutamente todo. Entonces si dejamos a Xavi empezar y mantenerse, el Barça va a seguir yendo a más, va a seguir creciendo. Y si el Barça sigue creciendo, vamos a dejar a Xavi asentarse, vamos a dejar que gane una reputación lo suficientemente buena como para que ya nadie le pueda quitar. Y una vez que logremos eso, pues ante situaciones como estas ya no tendríamos prácticamente ninguna duda de que es el entrenador correcto, y por supuesto ya nadie duraría, por así decirlo, de lo que verdaderamente es la capacidad de Xavi para poder entrenar. Entonces, pues es lo que yo pienso sinceramente, que es un momento crucial, importante y que tenemos que dejarle evidentemente para que pueda ganar el Barça, pero también para que gane su reputación. Y una vez él pueda tener ya una reputación, pues a su vez ya no tiemble pues el proyecto y que sea más difícil quitarle, porque un entrenador cada día que haga, repito, algo bueno va a tomar más fuerza y va a ser muy complicado quitarle. Y es lo que por supuesto tenemos que perseguir en el Barça y tenemos que hacer pues que sea lo más oportuno posible para que tengamos estabilidad, porque la única manera de tener estabilidad es pues hacer algo increíble como lo han hecho pues Klopp en el Liverpool, Guardiola en el Manchester City, como para poder mantenerlo, porque con este entorno de prensa que nos persigue y nos molesta, pues tenemos que hacer cosas muy buenas para poder evidentemente quedarnos con un entrenador. Entonces ya digo, yo personalmente creo que es importante que Xavi ya poco a poco vaya teniendo su reputación para que pues podamos ir a mejor y esto cada vez deje de temblar más y que podamos tener pues al fin estabilidad y un buen entrenador como para unos cuantos años. Pero bueno, pues eso ya simplemente es mi opinión. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime, manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.